que la edad no sea pues menor de 0 y probablemente no sea mucho mayor a 120, 130 años, que es lo que normalmente puede máximo vivir un ser humano, ¿no? Es un test ya predefinido, yo voy a saber cuál va a ser. Entonces, las variables cuantitativas se pueden medir de esa forma. Ojo, no confundir con lo que después va a ser la definición operacional de variables, en las que van a haber variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, eh, el sexo es cualitativa, la edad cuantitativa o también llamada numérica, ¿no? Esta definición de medición se centra en esperar un dato ya obtenido. Por ejemplo, el sexo puede ser una medición cuantitativa en el sentido de que si bien es cierto es una variable cualitativa, categórica, que se mide por categorías, yo tengo ya los valores esperados que puedo obtener, ¿no? Si por ejemplo está o género, femenino, masculino, pues yo sé que mis resultados van a estar en esos dos categorías nada más, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Yo te hago un test o yo hago preguntas sobre la percepción sobre el fumar en diferentes aspectos y al entrevistado o la persona que llena o el encuestado le doy las opciones de respuesta. Entonces yo ya espero los resultados. Es una medición cuantitativa, ¿no? Por el contrario, están las mediciones cualitativas, que no variables cualitativas. Eh, Vamos a llamarlo medición cualitativa para entendernos y diferenciarlos de lo que después sería la operacionalización de variables, en la que las respuestas es múltiple, no necesariamente son esperadas por el investigador, generalmente pueden ser profundas, y sí se requieren otros tipos de métodos que no son encuestas. Por ejemplo, en entrevistas se pueden obtener ese tipo de respuestas cualitativas, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, una pregunta como esta, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre el aborto terapéutico? Hay personas que van a tener opiniones a favor, otras opiniones en contra. Sus argumentos de los que puedan tener una opinión a favor pueden ser diferentes. Lo mismo para las dos personas que tengan opiniones en contra, pueden tener argumentos muy diferentes. No son argumentos que uno espera encontrar. Probablemente sí algunos, pero hay una infinidad de posibles respuestas y que no son, digamos, obtenibles de manera cuantitativa en el sentido en el que esperamos una respuesta como podría ser la pregunta anterior, ¿no? ¿Debería prohibirse fumar en todos los lugares públicos? Entonces ahí estoy dando ya las posibles respuestas. También en este caso, el entrevistado, es una pregunta más probablemente usada en una entrevista, es quien va a responder de manera exhaustiva probablemente sus opiniones, sus perspectivas eh, sobre la pregunta que se está haciendo. Es una medición, digamos, cualitativa. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para hacer estas mediciones, que sean mediciones cualitativas o cuantitativas, necesitamos instrumentos. Quizás el ejemplo más clásico es, por ejemplo, si yo quiero ver una variable como el peso, usaría el instrumento de una balanza, ¿no? La balanza es el instrumento que me va a reportar el resultado de la variable peso, ¿no? Del atributo peso. Entonces, es importante que nosotros también diferenciemos qué instrumentos usar en qué situaciones. Claro, como variables como el peso, la edad, la talla, creo que probablemente los instrumentos sean más fáciles de intuir y podrían ser más fáciles eh, más allá de la parte logística, de preparar, ¿no? Sin embargo, como por ejemplo, que son las variables tangibles, ¿no? Que generalmente son biológicas, como el peso, la talla, la presión arterial, ¿no? Ya tenemos esos instrumentos y en todo caso se construyen y tienen y en todo caso tienen sus instrumentos, digamos, ya validados para este sentido. Sin embargo, hay otras variables que pueden ser más complejas, como por ejemplo la inteligencia, la autoestima, las cuales no solamente las cuales son constructos, ¿no? Es decir, la inteligencia es un constructo teórico, el cual se define, ¿no? Según ciertas bases teóricas, y el instrumento que se va a usar para mí, por ejemplo, la inteligencia, tiene que ser acorde
al constructo teórico que se va a usar para definir la inteligencia, ¿no? Tiene que ser un concepto teórico vigente, obviamente, no reciente necesariamente, pero sí vigente. Y estas variables complejas, como por ejemplo podría ser depresión, ¿no? Depresión también tiene que tener un constructo teórico que defina qué cosa es depresión para que el instrumento que vaya a ser usado para medir la depresión sea válido, ¿no? Siguiente. Bien, hablábamos del constructo teórico, ¿no? ¿Qué es el constructo teórico? Es el constructo que conceptualiza la variable o el atributo que voy a medir. Es, digamos, la base para saber qué preguntas voy a incluir, por ejemplo, en un instrumento que quiera medir este constructo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un instrumento para medir depresión, las preguntas tienen que ir orientadas a la detección o a los síntomas de depresión definidas por cierto constructo teórico, ¿no? No puedo hacer preguntas que a mí me parezcan o que yo crea que pueden ser. Tengo que ceñirme a un constructo teórico para incluir estas preguntas. Y deben ser bien conocidos por los investigadores. Siguiente. Siguiente, por favor, hasta que salga toda la animación de la diapositiva. Gracias. Aquí hay otros dos conceptos importantes también que es importante tener en cuenta. La confiabilidad y la validez. Empecemos por la validez. Un instrumento es válido si es que mide correctamente lo que se espera que mide. Por ejemplo, si yo, este es un ejemplo un poco burdo, pero creo que podría ser útil, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero saber el peso, uso una balanza y la balanza me va a reportar el peso de una persona. Si la balanza me reporta, no sé, en vez del peso me reporta la temperatura, entonces esa balanza no es válida. Probablemente ni siquiera sea una balanza. Pues esa balanza no me está midiendo lo que yo espero que mida. La balanza va a ser válida siempre que me reporte el peso, que es lo que yo espero que me mida la balanza, ¿no? Y el otro concepto es la confiabilidad. La confiabilidad de un instrumento depende de la a repetidas mediciones, los resultados sean consistentes. Por ejemplo, para tomar el ejemplo de la balanza, ¿no? A una persona pesa 80 kilos, se pesa en la mañana, a las 6 de la mañana pesa 80 kilos. Si luego se pesa a las 8 de la noche, perdón, a las 8 de la mañana, 2 horas después, y pesa 120 kilos. Y después se pesa 2 horas después, a las 10 de la mañana, y pesa 50 kilos. Entonces, en 3 mediciones casi seguidas, se reportaron 3 pesos diferentes y muy diferentes entre sí. Probablemente esa balanza no sea del todo confiable. Yo, claro, definitivamente, si vamos a los puntos, si vamos a los decimales, lo normal sería que si es que hay variación en los pesos, a las 6 de la mañana sea 80.1, a las 2 horas sea de repente 81 o 79 kilos, y a las 10 de la mañana de repente 82 o 78 kilos, ¿no? Dependiendo de repente de lo que comió la persona, si es que hizo deposiciones, si es que excretó orina, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, mientras más variabilidad haya en esas repetidas mediciones, peor es la confiabilidad del instrumento. Entonces, la confiabilidad es la capacidad de un instrumento de dar mediciones consistentes bajo las mismas condiciones a un mismo sujeto, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, antes no lo pases, no lo pases todavía. Acá podemos ejemplificar un poco, ¿no? Los conceptos de confiabilidad y validez. Un instrumento válido y confiable, o sea, que mide lo que quiere medir, lo que quiero que de verdad mida, y lo mide de manera consistente, sería el cuadro D, por ejemplo, ¿no? Un instrumento que, si bien es cierto, pues exactamente no me da siempre en el mismo punto, pero me da más o menos cerca, tiene ese grado de confiabilidad, y me da, o veo que el instrumento apunta donde quiero que apunte, ¿no? O sea, mide lo que quiero que mida. Un instrumento, por ejemplo, confiable, es decir, que me da mediciones consistentes entre sí, pero no válido, sería, por ejemplo, el A, ¿no? El instrumento A
este, no mide lo que yo quiero que mida, pero sin embargo es confiable, me da las mismas mediciones de manera consistente, pero no mide lo que yo quiero que mida. Bien. Y luego, por ejemplo, tenemos los instrumentos válidos, que no tienen confiabilidad, es decir, apuntan o quiero que miden lo que pretendo que midan, pero los resultados son tan variables que me impiden hacer una buena medición. Si bien pueden ser válidos, no son confiables, que sería la viñeta B. Y por último, la viñeta C, pues que son instrumentos sin validez, sin confiabilidad, que no miden lo que quiero medir y los resultados son inconsistentes entre sí, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos una, este, un ejemplo sobre cómo funciona, ¿no? La validez y la confiabilidad, que probablemente este, podamos explicar más en otro contexto en el que querramos profundizar en este punto. Siguiente. Bien, vamos a empezar hablando un poco de la confiabilidad. Es un indicador de precisión, ¿no? Mientras más confiable sea un instrumento, es decir, mediciones más consistentes me dé, es porque es más preciso, ¿no? Y se puede medir de diversas formas. Puedo medirlo a partir de su estabilidad, es decir, que el instrumento me dé dos resultados iguales en momentos diferentes, acuerdo interobservador, es decir, que me dé dos resultados iguales en diferentes observadores o en diferentes mediciones de diferentes sujetos, o de consistencia interna, que sería la coherencia que existe entre preguntas que miden lo mismo. Este último de consistencia interna nos da la ventaja de que no hay que hacer dos mediciones, a diferencia de las anteriores, que hay que hacer dos mediciones al menos, sino que con una sola medición es posible hacer, ¿no? Siguiente. La habilidad generalmente es el test-retest, ¿no? Hago un test, espero un tiempo, vuelvo a hacer el test y espero que haya correlación entre los resultados, ¿no? Si hay correlación, entonces yo digo que es un instrumento confiable, ¿no? Caso contrario, formas de hacer correlación, quizás te van a ver un poco más en la práctica, pero puede ser pues un coeficiente de correlación, o de Spearman o de Pearson. Generalmente los coeficientes de correlación, mientras más cercanos al 1 o al -1 sean, hay mayor correlación. Mientras más cercanos al 0, hay menor correlación. Siguiente. Aquí lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, un coeficiente de correlación exactamente 1 es cuando todos los puntos atraviesan la línea, ¿no? Y de -1 lo mismo, pero es una correlación inversa, es decir, conforme sube el puntaje de uno de los tests, disminuye el del otro. Lo que esperamos es que haya una correlación cercana a 1 en realidad, porque serían ambos los mismos tests. Y bueno, los puntos intermedios están entre -1 y 0 para una correlación inversa y +1 y 0 para una correlación directa. Y una correlación de 0 es cuando no hay ninguna correlación, lo cual, de la misma forma que un coeficiente de correlación de exactamente -1 y exactamente +1, es muy difícil de encontrar en la naturaleza, ¿no? Siguiente. El acuerdo interobservador también, ¿no? Es una correlación entre dos mediciones en diferentes sujetos o en diferentes entrevistadores, ¿no? Siguiente, por favor. Y la consistencia interna, que es este, una correlación entre la mitad de los ítems de un instrumento que miden las mismas cosas que la otra mitad de los ítems. Lo que espero es que sean consistentes entre sí. Lo bueno de esta forma de ver confiabilidad es que lo puedo hacer en una sola medición. No tengo que hacer test, retest o el mismo test en diferentes observadores, ¿no? Basta con que se haga una sola vez y se calcula a partir del alfa de Cronbach, ¿no? Es útil en escalas y me funciona mejor cuando hay mayor variabilidad. Siguiente. Bien. Es importante tener en cuenta que puede haber cambios en la coherencia de las respuestas sin que eso signifique que el instrumento no sea confiable. Por ejemplo, si el atributo cambia en la persona, el TR3, por ejemplo, o la estabilidad pueden cambiar sin que sea culpa, por así decirlo, del instrumento, ¿no? Cambian los factores del contexto, la manera en que el entrevistador hace la pregunta o en la que nota las respuestas, pueden cambiar los coeficientes sin que eso signifique una disminución en la confiabilidad. Siguiente. Ahora hablemos de validez. Como hemos dicho, la validez es la definición sería de que es el concepto que implica que el instrumento mida lo que pretende medir, ¿no? Eso sería lo que entenderíamos por validez.
Y hay varios tipos de validez, ¿no? Validez de cara es una cosa un poco práctica, factible, que el instrumento sea práctico, sea factible de realizar. Digo, un instrumento muy largo, no, creo que no sería válido porque es un concepto que de validez quizás un poco más ligero, en el que se da una primera impresión. Encuesta muy larga, muchas preguntas, no creo que la gente responda, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que es validez de contenido, de criterio y de constructo, que quizás son los que ustedes están más habituados a escuchar. De contenido, las mediciones representan adecuadamente el concepto, ¿no? De criterio, hay una correspondencia entre, y cuando digo el concepto, me refiero al concepto en base al constructo teórico que habíamos comentado inicialmente, ¿no? Validez de criterio, cuando hay una correspondencia entre el instrumento y el valor real, es decir, a partir de otra medida que entendemos que es mejor o el gold estándar de esa misma variable, otro instrumento, mejor dicho. Y la validez del constructo es que en la que hay correspondencia entre los resultados obtenidos y lo que dice la teoría. Una cosa es que se planteen las preguntas en base al constructo teórico y otra cosa es que los resultados del instrumento también vayan acorde al constructo teórico y eso es lo que constituye la validez del constructo. Siguiente. Mientras mejor, o sea, mientras más pueda validar mi instrumento y mientras más pueda ascender, por así decirlo, en, en los niveles de validación, puede tener un instrumento mejor validado, ¿no? Había algunas veces que se hace la validez de contenido nada más, pero queda pendiente ver la validez de criterio, la validez de constructo, ¿no? Siguiente. Lo que les mencionaba, ¿no? Sirve la experiencia del investigador, potenciales sujetos del estudio, en lo que se ve principalmente la practicidad, la viabilidad y qué tan pertinente es el instrumento, ¿no? Las preguntas a ojo, digamos, una opinión ligera de quien se le consulta no mide lo que pretende medir, es fácil de usar, instrucciones claras, etcétera, ¿no? Siguiente. Validez de contenido representa qué tanto los elementos de un instrumento son relevantes y representativos del constructo teórico, ¿no? Cuando digo elementos me refiero a las preguntas del test, instrucciones, opciones o formas de respuesta. Siguiente. Cuando digo relevantes me refiero a que los ítems son relevantes a los conceptos, a partir del constructo teórico. Y cuando digo representativos es que representen todos los dominios, ¿no? Y todos los dominios sean representados en el instrumento que voy a usar para medir, ¿no? Y pues, si por ejemplo tengo tres preguntas o tres ítems que correspondan a los conceptos de manera esquemática, ¿no? Generalmente esto se hace por juicio de expertos, que son los expertos que conocen el constructo teórico, y lo ideal es que sean al menos 5 expertos, ¿no? Por ahí que esto puede matizarse. Siguiente, validez de criterio. Es cuando someto a la evaluación a partir de el valor real o también, como lo que les comenté previamente, ¿no? La medición a partir de un gold estándar, ¿no? Puede ser predictiva o concurrente. Predictiva cuando el instrumento predice el resultado del gold estándar y concurrente cuando se hace de manera simultánea, ¿no? Igual lo puedo evaluar a partir de una correlación o si son variables categóricas, incluso a partir de una concordancia de capa. Puedo hallar en el caso de las predictivas incluso también lo que es sensibilidad y especificidad. Siguiente. Y la validez de constructo, ¿no? Que lo que les decía, que los resultados del instrumento reflejen lo que dice el constructo teórico. A diferencia de la validez de contenido, es solamente la validez de contenido se evalúa solo el planteamiento de las preguntas. En cambio aquí, en la validez de constructo, se evalúan los resultados del test, ¿no? Cómo se vinculan las mediciones del concepto eh, con la medición de otros conceptos relacionados teóricamente. Por ejemplo, y puede ser convergente o divergente. Convergente cuando son conceptos similares o divergente cuando debería ser conceptos opuestos, ¿no? Por ejemplo, desde depresión, sé por definición de depresión que debería preguntar sobre tendencias suicidas, pensamientos negativos con respecto al futuro, percepción de un entorno hostil, escaso apoyo emocional de los amigos y familiares. Todo eso está aumentado, por así decirlo, en la depresión. Y lo que está disminuido en la depresión es las expectativas positivas con respecto a acciones futuras. Entonces, las expectativas positivas están disminuidas en un instrumento, en un test de depresión. Entonces, el análisis factorial, que es la forma en la que se hace el análisis de este tipo de validez, o bueno, es una de las formas en las que se hace el análisis de la validez de constructo, debería reflejar eso, ¿no? Eh, que los factores, por así decirlo, que según el constructo teórico aumentan en depresión, también estén reflejados en los resultados del instrumento y los que, digamos, divergen de la misma forma reflejados a partir de este análisis en los resultados, ¿no?
Siguiente. Bien, ¿qué es importante en los instrumentos? Obviamente tener en cuenta la duración del instrumento, cuánto se le va a demorar uno en llenarlo, la pertinencia, adherirse a los objetivos, tratar de no ser muy exploratorio si es que eso no está dentro de los objetivos, en todo caso agregar un objetivo si es que se justifica. Exhaustiva, que las preguntas sean que las respuestas sean exhaustivas, ¿no? No den la opción de que la persona quiera responder algo y no tenga esa opción, sino en todo caso agreguen la opción de otros para que ya eso ayude a la exhaustividad de las preguntas y que sea coherente, ¿no? Siguiente. Bien, lo que es la traducción quizás no va a ser tanto el punto del taller de ahora, pero es importante tener en cuenta que si hay instrumentos que han sido variados en otros idiomas, la traducción hay que hacerla de una manera más o menos especializada, ¿no? La traducción inicial, luego a partir de 2 o 3 traductores independientes, una retrotraducción de dichas traducciones y una revisión de la consistencia de las retrotraducciones para que a partir de eso, si es que hay consistencia o si hay, digamos, si se refleja una similaridad entre ellas, revisar, ya sea quedar a partir de un comité, ya sea quedarse con la mejor traducción o plantear a partir de las traducciones existentes una mejor versión de la traducción del instrumento y hacer una prueba preliminar y de manera exploratoria ver si es que es necesario evaluar la validez y la confiabilidad, ¿no? Esto ya que quizás quedaría un poco más a criterio de los investigadores que realicen el procedimiento. Siguiente. Bien, chicos, eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si hay una duda o consulta. De acá en adelante, el doctor Juan Carlos va a ayudarles en lo que es la sesión práctica, ¿no? Muchas gracias, doctor Dante, por el tiempo. Un gran favor, no sé si pudiesen proyectar otra vez el PowerPoint del doctor Dante para poder hacer una breve introducción para luego pasar a realizar el documento del SPSS. A ver, si podemos ir hay una tablita general donde se ven todas las validaciones, ¿no? Un poquito más para atrás, un poco más para atrás. Ahí está, ahí es. Hacia adelante. Uno más. Hacia adelante. Uno más. Ahí está, perfecto. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a revisar, dependiendo más que nada del tiempo, es la validez de contenido. Vamos a revisar también la validez de constructo, ¿no? Lo que mencionó el doctor Dante, ¿no? La validez de cara, ¿no? También, en Latinoamérica lo llaman la validez aparente, ¿no? La validez aparente, si nos da el tiempo, voy a mostrarles un artículo de una adaptación transcultural de un instrumento del inglés al español, en el cual en esas adaptaciones transculturales se realiza la validación de contenido y también se realiza la validez de cara o también llamada validez aparente, ¿no? En la validación de contenido, más que nada, el concepto general que quiero que se lleven ahora que veamos el SPSS es lo siguiente. La validez de contenido lo que busca es lo siguiente, que el instrumento que yo he creado, que tiene todos los ítems que supuestamente en conjunto van a, digamos, medir una variable, que obviamente como estamos generando un test, esta variable muchas veces es una variable que no se puede, digamos, percibir a través de los 5 sentidos, ¿no? Es una variable que no se puede percibir a los 5 sentidos, por lo tanto recurrimos a los ítems para poder generar nosotros esta variable. Lo que buscamos en la validez de contenido es que estos expertos que mencionó el doctor Dante den su punto de vista a través de un cuestionario para la pertinencia de los ítems en cada una de las dimensiones y también en general, ¿no? La pertinencia de los ítems para la variable, ¿no? Entonces, eso es importante tener en consideración. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir esa pertinencia en la validez de contenido? Voy a presentarles el día de hoy un estadístico, que es el estadístico capa de Fleiss, que nos va a ayudar a poder determinar la pertinencia de estos ítems empleando a los expertos. Dato importante, bueno, ya para otras reuniones posteriores que ustedes realicen, se van a dar cuenta que la validez de contenido, la adaptación transcultural, son trabajos simples que se pueden realizar fácilmente con el apoyo de los especialistas, ¿no? Y es más, hasta demora menos que realizar una validez de constructo, una validez de criterio. Entonces, la validez de contenido, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo el instrumento que yo creé empleando un constructo,
un constructo, el instrumento que que yo he generado empleando un constructo teórico, voy a validarlo utilizando a los expertos, a los que tienen experiencia docente, los que tienen experiencia en investigación, ¿no? Los que tienen experiencia profesional, ¿no? A estos expertos voy a utilizar para que me puedan decir lo siguiente: sí, efectivamente, este constructo que has generado, con tales ítems y con tales dimensiones, te permite medir tu variable, ¿no? Eso viene a ser la validez de contenido, ¿no? Eso viene a ser la validez de contenido. Y para esto no simplemente es el hecho de agarrar y poner, sí, se pasó por expertos, ¿no? Sino que también hay que reportar las pruebas estadísticas que nosotros vamos a generar producto del análisis de los expertos. Por ese motivo es importante recordar que estos estudios de validez son estudios de tipo cuantitativos, ¿no? Por ese motivo nuestros estudios son de tipo cuantitativos. Eso es con respecto a la validez de, eso con respecto a la validez de contenido. La validez de constructo, la validez de constructo es distinta, ¿no? En la validez de constructo vamos a ver nosotros que una vez que el instrumento ha sido validado por los expertos, qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer, tenemos el instrumento que ha sido validado por los expertos, se les ha dado visto bueno por los expertos. Ahora yo tengo que ver si es que el instrumento que yo, en lo que viene a ser la parte teórica y a través de los expertos, he determinado que efectivamente mide lo que deseo medir, tengo que ahora ver en la realidad, tengo que plasmar en la realidad si es que este instrumento, al momento de ejecutarlo, al momento de ejecutar una población, en realidad mide lo que deseo medir. Entonces, en la validez de constructo, ahí agarramos el instrumento y lo ejecutamos en una muestra objetiva. Y a través de una prueba que se conoce como el análisis factorial, que tiene dos componentes, el factorial exploratorio y el factorial confirmatorio, vamos nosotros a determinar si es que mis ítems, digamos, mis primeros 5 ítems, que digamos, por ejemplo, ¿no?, se alinearan en la dimensión 1, y mis siguientes 5 ítems se alineasen en la dimensión 2, voy a ver si es que en la realidad, al momento de ejecutarlo con, digamos, estudiantes o con un grupo de pacientes, ¿no?, si es que en realidad se agrupan o no. Eso es importante tener en consideración. Eso es con respecto a la validez de constructo. Y para esto vamos a utilizar, para estos dos ejemplos de validez, vamos a utilizar el paquete estadístico SPSS, tanto para validez de contenido como validez de constructo hasta el análisis factorial exploratorio. El análisis factorial confirmatorio, que nos permite a nosotros generar lo que es el modelo SEM de ecuaciones estructurales, en SPSS se puede realizar, pero hay un paquete estadístico específico que es el SPSS EIMOS. El SPSS EIMOS es un paquete que no está dentro del paquete estándar. No hay que pagar para ese SPSS EIMOS y es un poquito más difícil de ubicarlo, ¿no? Craqueado, ¿no? Por lo que tenemos otras opciones. Podemos utilizar los paquetes conocidos como el HASP, que es el que yo empleo, o Jamovi, ¿no? El HASP o Jamovi. Entonces tenemos nosotros estas opciones que son gratuitas, ¿no? Que en un momento ahorita también les voy a mostrar, ¿no? Y por último, lo que comentó el doctor Dante, la validez de criterio, ¿no? La validez de criterio no la vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Ahí lo que se emplea, como vieron ustedes, lo mencionó el doctor Dante, no es el valor real o la prueba de oro, ¿no? El gold standard, ¿no? El ejemplo clásico que siempre damos, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no?, el instrumento que es el score de Alvarado, que todos nosotros conocemos, ¿no? Para poder, digamos, estimar la probabilidad de apendicitis aguda, ¿no? Lo contrastamos con la prueba de oro para el diagnóstico de apendicitis aguda, que viene a ser el diagnóstico de la pieza operatoria, ¿no? Entonces, ahí lo que lo hacemos es contrastar este instrumento que se genera con estos criterios con lo que viene a ser la pieza diagnóstica, ¿no? Para poder determinar esto, ¿no? Entonces, vamos a revisar el día de hoy validez de contenido y lo que viene a ser la validez de constructo con análisis factorial confirmatorio y exploratorio. Denme un ratito para poder proyectar la pantalla.
Muy bien, aquí tenemos nosotros una data del SPSS, donde podemos nosotros visualizar datos en los cuales las columnas representan a los expertos. Las columnas en este estudio me representan a los expertos. Y las filas en este estudio me representan los ítems que yo deseo estudiar. Entonces aquí tengo yo del 1 al 17 mis ítems y del 1 hasta el número 13 mis expertos, ¿no? Entonces tengo un total, 1, 2, 3, 4, no, son menos, ¿no? Disculpen, creo que había un lapso acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mis 2 expertos, ¿no? Disculpen. Cuando he generado esta data, parece que se comió una, ¿no? Entonces, tengo aquí en mis filas mis 17 ítems y tengo en mis columnas mis 12 expertos. Entonces, cada casilla que yo estoy visualizando aquí, cada casilla que yo visualizo, representa un puntaje que mi experto de mi primera columna le da a los ítems, ¿no? ¿Qué dato es importante tener en consideración? Normalmente los puntajes se recomienda que vayan del 1 al 4, ¿no? Siendo el 4 óptimo, ¿no? Siendo el 4, disculpen, ¿no? Muy satisfactorio, siendo el 3 satisfactorio, siendo el 2 pobremente satisfactorio, y siendo el valor 1 no recomendable, ¿no? Esto viene a ser las etiquetas que se le da a estos valores del 1 al 4, en el cual el experto dicta para cada ítem, ¿no? Ahora, lo que nosotros buscamos determinar en esta tabla es el nivel de acuerdo que se da entre cada uno de los expertos. ¿Cómo yo realizo esto? Si podemos visualizar nosotros aquí la data, nos vamos aquí a la ventana, a la barra de trabajo, le damos clic en analizar. Uy, denme un ratito acá. Le damos clic a analizar. Y una vez que le damos clic a analizar, nos vamos a lo que viene a ser escala. En escala vamos a identificar nosotros esta opción. Esta opción se conoce como la opción capa de Fleiss. Le damos clic a la opción capa de Fleiss y lo que vamos a realizar es pasar todos nuestros expertos, los vamos a pasar a la ventana variable de puntuación, ¿no? Un dato importante, por ejemplo, nos ubicamos en el valor 1 y apretamos Alt, ¿no? Apretamos Alt, bajamos y le damos clic a todos nuestros expertos, ¿no? De esta forma sombreamos por completo, no tenemos que estar de a poquitos pasándolos, ¿no? Damos clic a la flechita y pasamos toda la puntuación. Una vez que hemos generado nosotros esto, le damos a dar clic en aceptar. Una vez que le damos clic en aceptar, vamos a la ventana de resultados. Disculpen, parece que mi ventana de resultados no está corriendo bien. Un ratito. Aquí está. Entonces, aquí está la ventana de resultados, ¿no? En esta ventana de resultados, que podemos ver del SPSS, tenemos aquí el estadístico capa, ¿no? Aquí está el capa total, ¿no? Recuerden ustedes cuando trabajamos con la parte estadística, hablamos de estadísticos puntuales y de intervalos del estadístico puntual. Tenemos aquí al estadístico capa, ¿no? Capa de Fleiss de 0.907. Y los intervalos de confianza de ese estadístico puntual que fluctúan entre 0.849 y 0.966. Ahora, profesor, ¿dónde yo puedo identificar un capa ideal, ¿no? Para esta prueba? Landis y Koch, ahorita les voy a compartir ustedes, aquí está. Landis y Koch propusieron lo que viene a ser esta tabla de trabajo de los capas, ¿no? Entonces, lo ideal es que el capa de Fleiss fluctúe entre 0.61 y 1, ¿no? De esta forma tenemos un capa de Fleiss adecuado y casi perfecto, ¿no? Entonces debe de fluctuar entre estos valores mi capa de Fleiss, mi estadístico puntual de mi capa de Fleiss, ¿no? Entonces, estoy evidenciando que hay un capa de Fleiss entre los evaluadores de 0.907, por lo tanto puedo yo inferir
que es un capa de Fraser, en lo que viene a ser la parte de concordancia entre evaluadores, casi perfecto, ¿no? Ideal, por así decirlo. Este viene a ser entonces el estadístico que normalmente yo empleo para lo que viene a ser la validez de contenido entre lo que viene a ser mis expertos, ¿no? Esto es uno de los estadísticos que puedo yo utilizar, ¿no? Es uno de los estadísticos que puedo utilizar para lo que viene a ser la validez de contenido. Ahora vamos a otro ejemplo. Voy a utilizar otra base de datos. Un ratito. Aquí está. Tenemos nosotros esta base de datos en la cual estamos trabajando ahora sí con una escala, que es la escala de ansiedad por coronavirus. En la escala de ansiedad por coronavirus, yo estoy viendo aquí que es una escala que tiene 5 ítems, una escala de 5 ítems. Esta escala de 5 ítems, que es la escala de ansiedad por coronavirus, lo primero que tengo yo que identificar es la confiabilidad. Como lo mencionó el doctor Dante, las pruebas, la confiabilidad en sí se puede segmentar en varios subtipos, ¿no? El subtipo que vamos a emplear nosotros el día de hoy las pruebas de confiabilidad por concordancia entre los ítems. Dentro de estas pruebas de confiabilidad por concordancia entre los ítems, tenemos que tener en consideración lo siguiente, que nuestros ítems pueden ser en escalamiento tipo Likert, como lo estoy visualizando aquí, ¿no? Pueden ser de escalamiento tipo Likert, que pueden ir del 0 hasta el 10 o el 11, por ejemplo, ¿no? Y tengo también otros tipos de ítems, en el cual ya no hay un escalamiento Likert, sino que la respuesta para cada ítem es de tipo dicotómica, ¿no? Cuando mis ítems presentan escalamiento tipo Likert, lo que se emplea es la prueba de concordancia de tipo alfa de Cronbach. Cuando mi escalamiento, mis ítems no presentan un escalamiento de tipo Likert, sino es un ítem de tipo con respuesta dicotómica, o es un ítem de ejecución máxima, en el cual se busca determinar la pregunta, la opción correcta, ¿no? En lo que se emplea ya no es el alfa de Cronbach, sino se emplea la prueba de concordancia de Kuder-Richardson 20, ¿no? La prueba de Kuder-Richardson 20, ¿no? Le llaman, no es el KR20, así lo van a visualizar ustedes. Bueno, ¿cómo realizamos nosotros estas pruebas de confiabilidad de concordancia? Para esto nos vamos a analizar. En analizar nos vamos a dirigir otra vez a escala. Y en escala lo que vamos a ver es análisis de fiabilidad. Importante recordar que confiabilidad y fiabilidad son sinónimos, ¿no? Aquí en Latinoamérica empleamos más la palabra confiabilidad, y en España utilizan más su sinónimo, que es fiabilidad. Entonces le damos clic a análisis de fiabilidad, y en análisis de fiabilidad vamos a identificar nosotros voy a restablecer, no sé por qué salió así. Vamos a identificar nosotros los 5 ítems. Aquí seleccionamos nosotros el ítem 1, le damos Alt, y seleccionamos al ítem 5. De esta forma, nótese cómo se ha sombreado la totalidad de los ítems de la escala de ansiedad por coronavirus. Vamos a darle clic a la flechita y pasamos nosotros todos los ítems a esta ventana de elementos. Una vez que hemos generado esto, nosotros podemos visualizar aquí en modelo, podemos visualizar en modelo aquí las opciones de las pruebas de confiabilidad o fiabilidad. Le doy clic y puedo visualizar aquí también la prueba de 2 mitades, que era la que estaba mencionando el doctor Dante, ¿no? Para lo que viene a ser la prueba de correlación de Pearson. Pero lo que yo estoy buscando ahora es trabajar con pruebas de concordancia. Entonces voy a mantener el alfa. Y uno va a decir, profesor, y en las pruebas de concordancia usted había comentado que para Likert era alfa de Cronbach, y cuando eran ítems que tenían respuestas dicotómicas o de ejecución máxima, en la cual solo una de las claves es correcta, teníamos que usar el KR20. Yo aquí no veo al KR20. Como no veo aquí el KR20, me pregunto, ¿no? ¿Cómo sale el KR20 sin, digamos, por ejemplo, yo estuviese haciendo un instrumento en el cual trabajo con ítems con respuestas dicotómicas o ítems que son de ejecución máxima? Por ejemplo, si genero yo un instrumento para medir nivel de conocimiento. En instrumentos que miden nivel de conocimiento, ahí no se utiliza escalamiento Likert. Ahí lo que se busca es determinar la respuesta correcta, ¿no? Por
el practicante, o por el estudiante, o por el médico, o por quien sea quien esté tomando esta prueba de nivel de conocimiento. Ahí se emplearía KR20 también, por ejemplo, ¿no? Entonces, profesor, ¿dónde está el KR20? Muy bien, el SPSS, lo único que nos permite sacar a nosotros es el alfa de Cronbach, pero sorpresa, el SPSS, si usted mete en elementos los ítems de un instrumento que es dicotómico de ejecución máxima, con el alfa te calcula automáticamente el KR20, así que no hay ningún tipo de problema. Entonces dejamos el alfa porque le compete a este tipo de ítems y le damos clic a estadísticos. En estadísticos, ¿qué cosa tenemos nosotros que seleccionar? ¿Qué cosa tenemos que seleccionar en estadísticos? Tenemos que seleccionar lo siguiente. Vamos a darle clic a escalas y se elimina el elemento. ¿Qué es esto? Esta escala, si se elimina el elemento, nos va a permitir a nosotros generar lo que se conoce como la correlación ítem test. Vamos a correlacionar la puntuación de nuestro ítem con la puntuación total del test. Lo que se espera es que el ítem, al momento de correlacionarse con el test, tenga una correlación elevada. Las literaturas recomiendan una correlación superior a 0.3, ¿no? Algunas una correlación superior a 0.4. Entonces yo esperaría que estas correlaciones ítem test entre cada uno de mis ítems y mi test sean superiores a 0.3. Voy a darle continuar. Ya tenemos todo seleccionado y le vamos a dar clic en aceptar. Una vez que nosotros le damos clic en aceptar, nos dirigimos a la ventana de resultados para buscar, uno, mi prueba alfa de Cronbach, y dos, lo que viene a ser las correlaciones entre cada uno de mis ítems con el total de mi test. Entonces, en las pruebas de fiabilidad o pruebas de confiabilidad, puedo visualizar aquí al alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es un estadístico un coeficiente de concordancia para determinar la fiabilidad. Me salió de 0.92. 0.92. ¿Está bien? ¿Está mal? Para esto me voy a la tabla que generó Cronbach, ¿no? Para determinar esto. Aquí está, esta tablita. Aquí la pueden ver. Y puedo yo visualizar lo siguiente. Lo que se recomienda es que mi alfa de Cronbach sea superior a 0.7, ¿no? Cuando es superior a 0.7 puedo ya tener cierta garantía que mi instrumento es confiable, ¿no? Es un dato importante a tener en consideración. Ahora, una mención importante. Cuando tengo resultados de alfa de Cronbach que son, digamos, de 0.9, me dice que la medición es excelente. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando el valor, el coeficiente de alfa de Cronbach es muy alto, 0.95, 0.96, hay una elevada probabilidad que hayan ítems en espejo. ¿A qué me refiero con esto? A ítems que en realidad estén midiendo, por así decirlo, lo mismo, ¿no? Ítems que, por así decirlo, sean como casi duplicados, ¿no? Los cuales esto de aquí se debería de haber resuelto durante la validación de contenido por los expertos, ¿no? Porque son los expertos quienes te van a decir, oye, mira, este ítem 1 es literalmente, está midiendo literalmente lo mismo que el ítem número 12. Te recomiendo que saques el ítem 12 o el ítem 1, ¿no? Entonces, para poder evitar este tipo de ítems en espejo es que se emplea lo que viene a ser la validez de contenido, ¿no? Por ese motivo tienes un experto que te permite sacar ítems que están midiendo lo mismo, son preguntas distintas, pero están, digamos, atendiendo el mismo concepto. Para eso sirve la validez de contenido. Y por eso hay que tener también cuidado al momento que estemos diseñando nuestro ítem o estemos también realizando la validez de constructo, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que yo puedo visualizar en mi alfa de Cronbach. Entonces yo sumo 0.92, o puedo decir también 92%, porque es un coeficiente que va del 0 al 1. Está perfecto, está bien. Desde este momento estamos bien. Voy a descender y voy a revisar la correlación ítem test. Profesor, ¿dónde está la correlación ítem test? Está en la tercera columna. Dice correlación total de elementos corregidos. Esto es lo que yo tengo que identificar. Entonces aquí puedo ver en las filas, ¿no? Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5. Y en la tercera columna yo puedo visualizar la correlación que se genera entre la puntuación de mi ítem 1 con
el total de mi escala. Yo tengo que tener en consideración lo siguiente. ¿Por qué me piden que sea una correlación superior a 3, superior a 4? Porque cuando cuando el valor, el coeficiente de correlación es mayor, eso significa que la correlación es más fuerte. Entonces se espera que haya una correlación moderadamente fuerte para poder mantener el ítem, ¿no? Es decir, aquí yo puedo visualizar entonces estas correlaciones y puedo visualizar que es superior a 0.4, 0.3, ¿no? Por lo tanto, son ítems que se correlacionan de forma fuerte con el total de los resultados, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es para poder hacer un trabajo, esto es para poder recordar cómo es que nosotros generamos la prueba alfa de Cronbach, generamos la correlación ítem test. Si obtuviese yo algún ítem que estuviese puntuando por debajo de 0.3 o por debajo de 0.4, dependiendo de mi literatura, lo que se recomienda es retirar, ¿no? Entonces, no olvidar este tema. Para poder generar lo que viene a ser el análisis factorial exploratorio, vamos a utilizar otra data. Esta data que les estoy presentando ahora es una data de actitudes y percepciones hacia la población transgénero. Es una data que cuenta de 3 dimensiones, ¿no? Aquí pueden ver ustedes que, un ratito, déjenme seleccionar, pueden ver ustedes que esta data ya es más grande. Nótese que esta data tiene un total de 29 ítems y trabaja con 3 dimensiones. Entonces, esta data vamos nosotros a realizar lo que se conoce como el análisis factorial exploratorio, ¿no? Vamos a utilizar el SPSS para generar el análisis factorial exploratorio. Le vamos a dar clic en analizar y nos vamos a dirigir a esta opción que se llama reducción de dimensiones. En reducción de dimensiones le vamos a dar clic a factor. En factor vamos nosotros a identificar la totalidad de mis ítems. Por ejemplo, entonces aquí estoy en 1 y ahora voy a bajar hasta el ítem 29. Aquí está. Voy a darle clic en Alt y de esa forma... Uy, ¿qué pasó acá? ¿Está? ¿Cómo se sentiría? Bajo. Y de esa forma, dando clic en Alt y al último ítem, paso con mi flechita a variables. Estoy seleccionando aquí la totalidad de mis variables. ¿Qué otro dato tengo yo que generar? Me voy a descriptivos. En descriptivos voy a marcar esta opción. En matriz de correlaciones voy a marcar la opción KMO, ¿no? Que es la prueba de Kaiser, que es el coeficiente, disculpen, de Kaiser-Meyer-Oakling. Y también voy a marcar junto con esto la prueba de esfericidad de Bartlett. ¿Qué es lo que buscan estos estadísticos? Me van a decir a mí, dependiendo de la puntuación de estos, si es que la matriz, si es que las correlaciones que se van a hacer entre mis ítems es adecuada o no para un análisis factorial. Si no es adecuada, no puedo realizar el análisis factorial. Es importante recordar eso. Entonces, tengo que realizar esta prueba, sí o sí. En lo que viene a ser extracción, ¿qué voy a generar acá? Voy a darle clic al gráfico de sedimentación. ¿Qué método mantengo? Por encontrarnos en una situación clásica, vamos a mantener la extracción, vamos a obtener la extracción de las dimensiones utilizando el método de componentes principales. Lo vamos a dejar acá. En la cantidad de autovalores, ¿no? Aquí, más que nada, lo que desearía que puedan recordar es lo siguiente, o lo que quiero que recuerden es lo siguiente, ¿no? La cantidad de dimensiones que vamos nosotros a generar en nuestro instrumento, utilizando el análisis factorial exploratorio, va a depender del autovalor que cada dimensión reciba. Ahorita lo vamos a ver en la tablita. Entonces, yo podré decir que mi instrumento puede tener 3 dimensiones si es que las dimensiones que están generándose tienen autovalores superiores a 1. Si me salen 4 dimensiones, pero solo 2 tienen autovalores superiores a 1, pues obviamente se tendrá que trabajar con el instrumento utilizando 2 dimensiones, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en la parte de la ventana de resultados para que se comprenda con más facilidad. Entonces lo voy a dejar aquí en basado en autovalor, no todos que tengan autovalores superiores a 1. Le voy a dar continuo. Voy a darle clic a rotación. En rotación, el método que se emplea, digamos, frecuentemente es el de Varimax.
Ahí por el momento vamos a dejarlo ahí en la rotación de Varimax. Unos utilizan también Oblimin, otros utilizan Quartimax, ¿no? Pero vamos a dejarlo en el trabajo clásico, que es Varimax, ¿no? La rotación que más frecuentemente se emplea. ¿Qué otro gráfico también podemos generar? El gráfico de cargas, ¿no? Aquí vamos a ver la cantidad, en este gráfico de cargas vamos a ver también la cantidad de autovalores. Le vamos a dar continuar y posterior a eso nos vamos a puntuaciones. En puntuaciones le vamos a dar mostrar la matriz de coeficientes de puntuación, que lo vamos a ver ahorita en la parte de resultados. Le damos clic a opciones y aquí en opciones les recomiendo que marquen ustedes suprimir pequeños coeficientes. ¿Por qué motivo? Porque cuando veamos la matriz de los componentes, nos van a salir un montón de valores, ¿no? Que muchos de estos son insignificantes para el estudio. Por eso recomiendo, y lo que le van a recomendar, por ejemplo, cuando ustedes, si en algún momento desean, digamos, llevar el curso en el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística, siempre los docentes van a recomendarles a ustedes ahí en el INEI que cuando hacen ustedes este tipo de diseños, que lo dejen en un valor absoluto que esté por debajo de 30. Entonces, todos los valores absolutos que salgan en esta matriz de componentes, que tengan valores inferiores a 30, quedan excluidos, ¿no? De esa forma, la matriz ya no se ve tan llena de números. Le vamos a dar continuar y posterior a esto le vamos a dar clic en aceptar. Una vez que le hemos dado clic en aceptar, nos vamos a la ventana de resultados. Muy bien. ¿Qué es lo que puedo yo visualizar acá? Veo la medida de Kaiser-Meyer-Oaklin. La medida de Kaiser-Meyer-Oaklin es un coeficiente. Va del 0 al 1. Y lo que se espera es que esta medida de Kaiser-Meyer-Oaklin esté por encima de 0.7 o 0.75, mencionan algunos libros. Aquí yo puedo ver que la medida está ideal, está perfecta. Es una medida de 0.961. Entonces, esto me está diciendo que sí, efectivamente, la matriz que se genera al momento de correlacionar tus ítems es adecuada para poder realizar un análisis factorial. Otra prueba, ¿no?, que me permite a mí también determinar si mi matriz es adecuada o no, es la prueba de esfericidad de Bartlett. No vamos a entrar a detalle de la prueba de hipótesis que establece Bartlett, pero lo que sí deseo que recuerden es que el p-valor, cuando es inferior a 0.05, me dice lo siguiente, que sí se puede utilizar la matriz de correlaciones de los ítems para realizar un análisis factorial exploratorio. Entonces, lo que está en esta tablita, Kaiser-Meyer-Oaklin y prueba de esfericidad de Bartlett, deben de cumplir con los supuestos para que yo pueda posteriormente revisar los datos que vienen a continuación, que ya son valores relacionados al análisis factorial exploratorio. Entonces, lo primero que yo puedo ver aquí son las comunalidades, ¿no? Lo que se espera es que cada ítem tenga un peso al momento de extraerse su comunalidad superior a 0.4, cosa que yo puedo visualizar en todos mis ítems. Aunque miren, aquí tenemos al 24 y al 25 que tienen comunalidades inferiores, ¿no? 0.35, 0.35. Entonces estos de aquí también habría que observarlos, ¿no? O en todo caso, sí se puede excluirlos, ¿no? ¿Qué otro dato puedo ver también? Puedo ver aquí también la varianza total explicada. De esta varianza total explicada, ¿qué es lo que yo puedo visualizar? Tengo primero que visualizar que cada componente, el componente va a ser igual a las dimensiones. Yo les había comentado que esta escala tenía 3 dimensiones. Ahora, para que yo pueda seleccionar una escala, el supuesto es que los autovalores, que dice aquí autovalores iniciales, sean superiores a 1. Vean que la primera dimensión tiene un total de autovalores de 13. La segunda de 3.44, de 3.9 y la tercera de 2.21. La cuarta dimensión ya no tiene autovalores superiores a 1. Por lo tanto, con esto yo podré concluir lo siguiente, que hay 3 dimensiones en esta escala, ¿no? Otro dato importante viene a ser la varianza, ¿no? Que viene a ser la cantidad, viene a ser la varianza que viene a ser la varianza que presenta, ¿no? Viene a ser la varianza que puede cuantificar estas 3 dimensiones del total
del total de la varianza de mi muestra, ¿no? Lo que se espera es que esta varianza de las 3 dimensiones al momento de sumarse, sea superior al 60%. Y aquí puedo verlo, ¿no? 46 más 13, estoy aquí en 59, más 7 aproximadamente, estaré en 66%. Por lo tanto, tiene una varianza explicada superior al 60%. Es un dato importante tener en consideración. Esto viene a ser con relación a la varianza total explicada. Desciendo, y lo que voy a evidenciar acá, un ratito disculpen, es el gráfico de sedimentación. Aquí veo en el eje de las ordenadas los autovalores, y en el eje de las abscisas el número de componentes, ¿no? O en todo caso el número de dimensiones que puede tomar esta escala. Yo puedo ver lo siguiente, que esta escala puede asumir hasta 3 dimensiones con autovalores superiores a 1. Aquí estaría el valor 1, y puedo ver cómo este valor 1 está por encima ya de este cuarto puntito. Cada puntito representa una dimensión. Pues aquí puede asumir una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, ¿no? Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que mi instrumento puede asumir hasta 3 dimensiones, bien visualizando este gráfico de sedimentación. Este gráfico de sedimentación es una representación subjetiva de esta tabla que les he mencionado, en la cual aquí tengo los valores estadísticos donde me refiere que tengo hasta 3 dimensiones. Desciendo y puedo visualizar aquí la matriz de componentes. Esta matriz de componentes voy a hacer caso omiso porque me voy a dirigir a la matriz de componentes rotada, ¿no? Entonces, en la matriz de componentes rotada, yo puedo ver cómo se forman 3 componentes, primer, segundo y tercer componente, ¿no? Porque habíamos identificado que se habían formado 3 dimensiones. Puedo ver cómo del ítem 1 hasta el ítem 14 se han alineado todos en la primera dimensión. Y también como del ítem 15 hasta el ítem 24 se alinean en la dimensión número 2, ¿no? Para finalizar, veo como del ítem 25 al ítem 29 se alinearon en la dimensión 3, o en la tercera dimensión. Aquí pueden ver ustedes lo que se genera, el gráfico de componentes rotados, donde puedo visualizar aquí una agrupación de una dimensión, otra agrupación de otra dimensión en el extremo superior, y en el extremo inferior izquierdo la tercera dimensión que se está formando, ¿no? Entonces, este gráfico me permite a mí visualizar las 3 dimensiones, que el sinónimo sería componentes, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, ¿no?, de qué es lo que visualizamos en este momento. Este valor de aquí no es necesario que ustedes lo conozcan, ¿no? La coeficiente de puntuación de esto de aquí no se reporta en este tipo de estudios, pero si yo genero un análisis factorial exploratorio, ¿qué es lo que tendría yo que reportar? Entonces, lo que voy a reportar en un análisis factorial exploratorio es, primer punto, determinar si es que la matriz de correlación es apta o no para un análisis factorial exploratorio. ¿Qué debo reportar? La medida de Kaiser-Meyer-Olkin y el p-valor de la prueba de esfericidad de Bartlett. Debo de reportar también las comunalidades de cada uno de mis ítems y verificar que estén por encima de 0.4, ¿no?, que es lo ideal. ¿Ya? En caso que tenga alguna puntuación inferior a 3, lo que se recomienda muchas veces es removerlo, ¿no? Removerlo y volver a correr otra vez el estudio. Tengo que verificar, tengo que reportar también la cantidad de autovalores que tiene cada dimensión, el total de autovalores que tiene cada dimensión. Tengo que reportar el porcentaje de varianza explicada por cada dimensión, 46, 13, 7, ¿no? Y el porcentaje acumulado de la varianza, ¿no?, de los autovalores, ¿no? Aquí pueden ver ustedes, hasta la tercera dimensión se explica un 67% de la varianza de mi población, ¿no? Habíamos comentado que lo ideal es que se puede explicar hasta más del 60%, cosa que se está cumpliendo en este estudio. Otra cosa que se puede también presentar es el gráfico de sedimentación, que viene a ser una representación subjetiva de esta tabla previamente mencionada. Y por último, lo que se recomienda también presentar, lo que se debe presentar, es la matriz de componente rotado.
La matriz de componente rotado, en este caso tenemos que mencionar cuál fue la prueba que se empleó, recuerden ustedes Varimax, ¿no? Y tenemos también nosotros que tenemos que generar esta tablita representando cada uno de los pesos factoriales que se ven en cada dimensión para cada uno de los ítems, ¿no? Entonces, esos son los datos principales que se reportan al momento de realizar un análisis factorial exploratorio. Ahora, estos son los datos de validez de un estudio de análisis factorial exploratorio. Yo también debo de presentar en el análisis factorial exploratorio no solo los resultados de validez, sino que a su vez también presentar los resultados de confiabilidad. Esto es la prueba del alfa de Cronbach en este caso, porque estamos trabajando con una escala cuyos ítems tienen un escalamiento de tipo Likert. ¿Qué otra cosa también puedo yo generar cuando trabajo con escalas que tienen más de una dimensión? Debo de reportar también el alfa de Cronbach de cada dimensión. Entonces, esto vendría a ser con relación al análisis factorial exploratorio, también con relación a la validez de contenido. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Dante, por la oportunidad. Muchas gracias, mis estimados colegas, por esta parte. Bueno, esto ha sido un pequeño resumen de lo que respecta a la prueba que se puede emplear para validez de contenido y lo que se emplea en el análisis, en la validez de constructo, el análisis factorial exploratorio. ¿No? Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Roque, por la presentación del día de hoy. Y asimismo agradecer a todos ustedes por su participación y dentro de unos segundos voy a estar enviando el link del post-test, por favor. Si alguien tuviera alguna duda, pueden encender su micrófono. Doctor Juan Carlos Roque, ¿está ahí? Sí, sí estoy aquí. En el chat, doctor, nos han dejado dos preguntas. Si pudieran leerlas o de lo contrario lo puedo leer yo. Un ratito. Solo para marcar su control. En su caso. Sea un tipo de estudio. Solo para marcar su control de toma. Sea un medicamento en su casa. En base a un tipo de... sobre este tipo de tarjetas entregadas para lo que viene a ser control de toma de medicamentos, la verdad no es necesario que pase por una validación de contenido. Aunque, bueno, ya van a notar ustedes, espero que no pasen por esto, ¿no? Yo lo pasé en mi tesis de maestría y también lo pasé en mi tesis de segunda especialidad, que hasta mi instrumento, pero de recolección de información, quisieron que lo validara por expertos, ¿no? Pero la verdad no es necesario, ¿no? En el caso de la pregunta no es necesario que usted lo valide, ¿no? No es necesario. Sobre la segunda pregunta, ¿qué perfil tiene, un ratito, qué perfil tiene alguien a quien se considera experto, ¿no? Eso es un tema muy importante, ¿no? ¿Qué perfil tiene alguien a quien se considera experto? Lo ideal es que el experto cuente con las siguientes características, ¿no? Al menos lo que se espera para hablar de un experto ideal. Uno, que tenga experiencia en docencia. Dos, que tenga experiencia en investigación. Tres, que tenga experiencia en el manejo como profesional, ¿no? Del tema, ¿no? Y eso es importante, o sea, no solamente que sea docente, pues, ¿no? Porque me van a mandar a mí a validar un instrumento sobre depresión y soy ingeniero de sistemas, ¿no? Soy docente de 5 años de ingeniero de sistemas, hago investigación en ingeniería de sistemas, ¿no? Tengo práctica profesional importante, pero me mandan a validar esto, pues no tengo nada que ver, ¿no? Tiene que estar relacionado con el tema, ¿no? Es un punto importante. Otro tema importante dentro del experto, más que nada,
en la parte, porque nosotros somos, la mayoría de las validaciones de contenido que realizamos nosotros, muchas veces van a ser adaptaciones transculturales con validación de contenido. Lo que se recomienda también es que este experto tenga manejo del inglés, ¿no? Eso es lo que también se recomienda, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el experto ideal, ¿no? Aunque muchas veces va a ser muy difícil identificar a un experto que cuente con estas características, ¿no? Por eso, a veces también se busca, digamos, expertos, digamos que uno que cumplan con ciertas con las características temáticas, otro que cumpla con características en la parte de la traducción, y otro que cumpla con características en la parte de la estadística y la metodología, ¿no? Y se busca, digamos, llegar, como lo mencionó el doctor Dante, a un mínimo de 5 expertos, ¿no? De 5 en adelante, bueno, es lo que se recomienda, ¿no? Yo normalmente cuando hago estos estudios de validación trabajo con de 10 a más expertos, ¿no? Para poder tener una cantidad de revisiones adecuadas, ¿no? Por eso la cantidad mínima recomendada, ¿no? De 5 para adelante, ¿no? Otra cosa importante, antes de que podamos encerrar, es lo siguiente. Si ustedes revisan, o ya más adelante le puedo pasar al doctor Dante, hay una guía que se utiliza para poder realizar las adaptaciones transculturales de un instrumento que esté en el idioma inglés o cualquier otro idioma al español, ¿no? Y hay una serie de pasos que tenemos que realizar para realizar dicha adaptación. Y dentro de esos pasos de la adaptación está lo que comentó el doctor Dante, que es la validez de cara o la validez aparente. Esta validez aparente, más que nada para que tengan ya la idea general, viene a darse la siguiente forma. Ya con el instrumento que ha pasado por la validez de contenido, ¿no? Que ha sido aprobado, disculpen, ya con el instrumento que ha sido previamente aprobado, no ha pasado por las pruebas de validez de contenido de los expertos, este instrumento se les presenta aproximadamente a unos 40, 30 sujetos y se les pide que lo resuelvan. Se le pide que llene el instrumento, ¿no? Ahora, no solo se queda en que llene el instrumento, ¿no? La validez aparente o la validez de cara, lo que busca es determinar, después de que llene el instrumento, por eso es un poco pesada esta validez de cara, es lo más pesado de la adaptación transcultural, lo que se busca es después de esto conversar con la persona a quien se le aplicó el instrumento. Preguntarle, ¿comprendió usted adecuadamente todos los ítems? ¿Hay algún ítem que usted no entienda? ¿No? ¿Hay algún ítem que le pareció que estuviese repetido en contraste al otro? Y en base a eso, usted también puede decidir si remueve algún ítem o si toma en consideración modificar la pregunta, ¿no? Si es que se da cuenta que de los 40 sujetos que resolvieron, hay, digamos, mucha confusión en ciertos ítems, ¿no? Eso es algo también importante tener en consideración. ¿Qué más por acá? Un ratito, a ver. Otra segunda clase de práctica nos había compartido su necesidad que fueron podía brindar. Noté semana, voy a migrarme. Detalle, gracias. El de la semana pasada me pasó el objetivo. Yo, chicos, es la primera vez que estoy aquí. Que yo recuerde, ¿no? No soy no tengo el problema de Moon Knight, ¿no? Que tengo doble personalidad y aparezco en otro lugar, ¿no? Así que creo que es otro, creo que es otro docente, ¿ah? Porque yo no he dictado clases antes. Sí, a ver, en el caso de un estudio de corte retrospectivo con análisis de datos primarios, se refiere a datos obtenidos de una investigación anterior, datos obtenidos de la propia investigación. A ver, esto de ahí lo van a tener que revisar con el docente que les ha comentado a ustedes esa parte, ¿no? Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, creo que estaríamos ya finalizando esta parte, ¿no? Perfecto, doctor Juan Carlos, muchas gracias. A continuación se enviaría el link del post-test, por favor. Ya, perfecto. Ok.
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y un gusto, ¿no? Y si por ahí, no sé, hay alguien que tiene por ahí interés en contactarme, ¿no? Y realizar este tipo de estudios, porque yo estoy realizando bastante de estos aquí últimamente, pues ahí les dejo mi número para que estén ahí, si por ahí tienen algún interés. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego, permiso. Muy buenas noches.